Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. ¿Cómo están? Feliz lunes, lunes 28 de abril del 2025. Pues ya estamos llegando al quinto mes de este año que yo siento que va volando, pero suele pasar así. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio, a este programa, a la Mesa Política. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y me da muchísimo gusto que nos acompañe esta mañana aquí. Recordarles nuestros números telefónicos 55 35 08 47 61, nuestra vía de contacto, pero también nos puede encontrar en X y en Facebook como CIMAC Noticia. Recuerde que todos los jueves en punto de las 11 de la mañana en esa radio 97.3 de FM, pues está la retransmisión de todos y cada uno de los episodios de las em, de los programas que tenemos aquí en la mesa política. Y bueno, agradecer también, como siempre, a Marta Tagle, y es en esta ocasión maravillosa tenemos a Lisbeth Ortiz, nuestra jefa de información en CIMAC Noticias. Liz, muchas gracias por estar. Hoy tenemos pues la ausencia de nuestras queridas Alma Margarita Oseguera, que tiene pues ya algunas actividades en el INE, en el Instituto Electoral de Baja California. Ya nos había comentado, usted lo sabe bien. Ella es es consejera del instituto, así que bueno, hay tareas que hay que cumplir. Y nuestra queridísima Angélica de la Peña, que también tiene unos compromisos, ya nos había avisado. Entonces, este 28 de abril no las tenemos a las 2, pronto las recuperaremos en la siguiente emisión de este programa. Y pues Lisbeth Ortiz va a estar con nosotras esta mañana. Así que Liz, muchísimas gracias por estar. Marta Tagle, pues arranquemos el programa, si te parece bien, con esto que presentó la semana pasada la presidenta. De repente siento, Marta, no sé a ti qué te pasa, que es como remix, ¿no? De esas canciones que ya las conocíamos, nada, le ponen un nuevo ritmo y las presentan para hacerlas hit, pero es más de lo mismo. No sé tú qué opinas. Sí, de hecho, justo estaba yo buscando si este anuncio de Claudia Sheinbaum y de la Secretaría de las Mujeres, Italia Hernández, sustituía a la idea del también la otra cosa que habían anunciado de cuidadoras de la patria, y ahora se van a llamar tejedoras de la patria, porque me parece que es lo mismo, ¿no? Efectivamente parece remix. Y no solo remix con respecto a la propia 4T, sino a la época de que a lo mejor muchos de las personas de la red escucha no la vivieron porque son muy jóvenes, pero a esa época del PRI, ¿no? Donde justamente tenía estos seccionales donde buscaban a las líderes sociales y comunitarias de cada una de las secciones para a través de ellas bajar sus programas. CNOP, ¿no? No era la CNP, algo así, ¿no? No me acuerdo. Era el movimiento urbano territorial, ¿no? El MTUP, Ah, territorial urbano popular era, ¿no? MTUP, ¿no? Y ajá. entonces tenían toda esta estructura y a través de ellas, en teoría, que eran liderazgos de mujeres, mujeres muy, efectivamente, con un liderazgo social muy importante en cada colonia, eran las encargadas de gestionar la falta del agua, de gestionar si tenían un problema de seguridad, de falta de luz, o sea, eran ese tipo de líderes sociales Ujú. comunitarias que eran las que tenían, digamos, cercanía con los gobiernos para solucionar estos problemas, ¿no? Y ahora, aunque se presenta de una manera diferente y se llaman tejedoras de la patria, el fundamento de este programa es que busca regenerar el tejido social y va junto con el anuncio de una línea también de emergencia, que también es un remix, o sea, ya cuántas líneas de emergencia tenemos tanto que ya no sabemos ¿A cuál cuál es, marcar? a cuál es en realidad el número al que tienes que marcar cuando presentes una emergencia, y si cuando presentes una emergencia te van a atender. Presentan estas dos ideas de manera conjunta, pero básicamente lo que busca es tener esta red de mujeres, incluso se llama tejedoras porque la idea es eso, una red de mujeres líderes sociales, a las cuales incluso casi que anuncian que no van a tener ningún ingreso, ¿no? Tú te puedes registrar y ser líder social ahí,
algo que me parece total y absolutamente pues contrario a cualquier trabajo. O sea, cualquier trabajo implica una remuneración de alguna manera y aquí pues básicamente están diciendo que van a hacer un trabajo para la cosa pública, que es este beneficio a la ciudadanía de poderle acercar los diferentes programas sociales y lo harán de manera gratuita, ¿no? Entonces, es este grupo de mujeres que, como yo había dicho, mi temor se empieza a configurar en algo más concreto cuando se anunció la Secretaría de las Mujeres al principio de esta administración, pues que se podía convertir en una Secretaría del Bienestar de las Mujeres y mi temor era, o el temor de muchas era que justamente lo que se buscaría era básicamente desde la Secretaría de las Mujeres, más que promover programas para la igualdad, ver que en todo el gobierno realmente estuvieran tomándose acciones para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, superar las brechas de desigualdad, o sea, aplicar realmente la perspectiva de género, pues el temor era que se convirtiera en una secretaría que simple y sencillamente buscara construir, ampliar clientelas de mujeres, porque digamos que las otras clientelas están mucho más amarradas, ¿no? Está el programa de juventudes, está el programa, o sea, las becas, está el programa de adultos mayores, ¿no? Pero las mujeres no terminaban de constituirse en una clientela como tal. Entonces, esto me parece que termina de amarrar esa posibilidad porque estas mujeres lo que van a hacer es justamente ir y decir, si quieres acceder a tal o cual programa, ¿no? Pues tienes que afiliarte a este padrón que también durante muchos años la demanda de la izquierda es que fueran padrones de beneficiarios públicos y que no tuvieran fines partidistas ¿no? político-electorales, pero pues difícilmente me parece que no vaya a ser así. Entonces, vemos el principio de esta red de mujeres, de la construcción de esta red de mujeres que tengan más bien como objetivo la construcción de esta red clientelar de mujeres. Pero además yo decía también del remix, por esto que tú ya planteas, mi querida Marta Tagle, muy bien, pero también por la red que creó el InMujeres, muy al origen esta red de mujeres constructoras de la paz, que nunca clarificaron cómo se financiaban, porque alguien tiene que animar a que esto ocurra, y te puedo asegurar que no son espontáneas, que no había ninguna rendición de cuentas en el Instituto Nacional de las Mujeres entonces de cómo funcionaban. Había como cosas generales, bastante, digo, esto de Mujeres Tejedoras por la Paz es lo mismo que la red de mujeres constructoras de la paz, le cambiaron el nombre. De hecho, tú puedes buscarla en Google y te da el nombre, tú ingresas y ya aparece la nueva imagen de Mujeres Tejedoras por la Paz. Es decir, solo cambiaron en el logo la presentación, pero la información es la misma. Por eso hablaba del remix, mi querida Lisbeth Ortiz, porque es parte de esto. Y déjenme de compartir con ustedes en un encuentro de varias periodistas, nos preguntábamos exactamente qué estaban haciendo esas redes, porque las construyeron muy al principio, digamos como en el segundo año de Nadine Gassman, al frente del Instituto Nacional de las Mujeres, y pues estaban operando políticamente, esa era la realidad. Varias periodistas en entidades federativas tenían pues información y nos quedamos con el antojo de hacer el reportaje, no estamos a destiempo, yo creo que ahora podemos hacer el remix de Mujeres Tejedoras por la Paz, para saber eso, ¿no? Cómo están operando en el territorio, porque no es casual, nada es casual en política, lo sabemos bien, y esto es lo que nos genera esta duda, y cuando dice Marta, pues se busca las lideresas, pues es como cuando también aquí en la Ciudad de México salían las convocatorias del PRI de sumarte a los comités de base de vigilancia ciudadana que se volvían realmente unas mafias, mi querida Liz. Sí, a mí, bueno, ahora que escuché el 23 de abril pasada, la semana pasada, la presentación de estas 8 políticas, porque en realidad fue como un batiburrillo metido con 8, ¿no? Con 8 situaciones. Una era, bueno, que además da miedo un poco cuando ya empieza a hablar presidencia con las políticas del bienestar en función de mujeres. Bueno, a mí ya me da miedo un poco lo que empiezan a plantear. Fueron 8 políticas de las que hablaron.
Uno es la Red Nacional, de la que estamos hablando, de las tejedoras de la patria, pero también hablaron de las asambleas de mujeres, voces por la igualdad y contra las violencias. También hablaron de los centros libre donde vamos a poder ir y nos vamos a encontrar con abogadas de las mujeres y vamos a encontrar asesoría psicológica y jurídicas. Igual lo que hablábamos de las líneas, que ya no sabes cuál, porque ahora es la 079 y con opción uno, porque además no solamente el número te lo tienes que saber, también te tienes que saber la opción, ¿no? Al momento de marcar. Eh, También hablaron de la inscripción del registro de mujeres abogadas, la cartilla de las mujeres, hablaron de las pensiones de mujeres, de lo que hemos hablado ya, de este capital político clientelar que ha sido este tipo de políticas. Y bueno, pues nos recordaron los centros de educación y cuidado infantil que sobre todo van a empezar a construirse en Ciudad Juárez para apoyo de mujeres en la maquila, trabajadoras de la maquila. Eh, a mí me queda una situación muy desagradable después de escuchar todas estas presentaciones, porque de nueva cuenta nos ponen en el foco a las mujeres como las responsables del cuidado, las responsables del tejido social, de nosotras, de cuidarnos, de asistir a las asambleas, porque además nos dicen que estas asambleas que ya están por arrancar. De mayo a julio van a haber 300 asambleas en varios municipios donde hay muchísima violencia contra las mujeres. Y bueno, pues ahí vamos a llegar las mujeres en esas asambleas y les vamos a decir al gobierno de México qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. Y me parece deplorable que el gobierno no sepa hasta el momento qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos en este país. Me parece terrible que necesitemos esa circunstancia. eh, no lo sé, me parece terrible que tengamos que recurrir a este tipo de asambleas y que de nueva cuenta las mujeres eso, seamos parte, responsables únicas de transformar el país en este sentido. Me parece terrible, la verdad, no me gusta estos anuncios porque me parece un gobierno distante, alejado, que no saben lo que necesitamos, que no saben lo que queremos, como si no trajéramos décadas hablando de la misma circunstancia, documentando la información. Entonces, ¿dónde dejan toda esta información que hemos estado constantemente señalando? Es un gobierno que está lejos de nosotras. Me parece que está lejos esto de construir la República de las Mujeres. No puede ser, no puede ser las tejedoras de la patria, además, este terminajo patriarcal, patria. Colocas un montón de temas, Lisbeth, es decir, la científica a cargo de dirigir este país, que es la presidenta, resulta que desecha todo el conocimiento científico que se ha construido, que dé el diagnóstico de lo que las mujeres de este país requieren y necesitan. Podría checar varios informes de INEGI, del propio Mujeres, en su momento, en las diferentes etapas de la situación de las mujeres mexicanas para saber qué es lo que necesitamos y requerimos. Pero creo que aquí está tratado de la manera más burda el populismo de que hablen las mujeres, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el tema, no se vaya, volvemos después de este corte, ya sabe, rapidísimo, estamos en la mesa política. Recuerde, 55 35 08 47 61, nuestras vías de contactos, las redes sociales de CIMAC Noticias, tanto en X como en Facebook, son las vías de contacto, pero también las distintas redes sociales de cada una de nosotras, de Marta, de Liz, de Lucía, de Angélica de la Peña, de Alma Margarita, pues ahí está. Lo que escuchamos que fue una probadita de la canción de Saltar las chamanas es lo que escuchamos esta mañana. Hoy no está tan romántica nuestra querida Marlene Galván, o está un poco más prendidita, activa, lo cual me da más gusto. Marta Tagle, es que de verdad, mira, estaba buscando porque
el directorio cambió, está muy bien, están todas presentes, pero todas las instituciones o las redes que se crearon en el INMujeres ahora ya van a ser parte de esta nueva red de tejedoras de la paz, porque el mandato de entonces es el mandato de ahora. Están dando la responsabilidad a las mujeres de reconstruir el tejido social, que la violencia que no ha podido controlar el gobierno, ni anterior, ni anterior, ni anterior, ni el que lo desató en 2006, han podido frenar. Y si quieren que las mujeres reconstruyamos el tejido social en los espacios de más alta incidencia de violencia, donde ya sabemos que la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado de toda la violencia generalizada. En fin, me recuerdo también, y perdón que sea tan larga en esta introducción, Marta, de lo que estuvo haciendo la comisión especial que se creó en la Secretaría de Gobernación para enfrentar o afrontar lo que estaba ocurriendo en Ciudad Juárez en términos de feminicidio, y se crea esta comisión especial para trabajar en ello. Y la acción que toma la titular de esa instancia es reconstruir el tejido social a través de las mujeres, lo cual nunca ocurrió, porque es más allá de la buena voluntad de 2 o 3 o 25 ciudadanas, mi querida Marta Tagle. Sí, y además me parece que coloca, o sea, estos programas colocan la responsabilidad en las mujeres. O sea, además de lo que decía Liz, y quiero leer, por eso andaba yo buscando directamente el boletín que salió de Presidencia de la República, como para que no digan que nosotros no lo inventamos. Textualmente dice, esta red que es de voluntarias, o sea, aclaran que es de voluntarias, nada que vayas a estar esperando que te paguen por eso, ¿verdad? Es tener grupos de mujeres que nos protejamos entre nosotras y que podamos desarrollarnos. Es decir, ahora resulta que tenemos que protegernos entre nosotras, es nuestra responsabilidad. Y también está este tema que ya comentaba Elis, en el sentido de decir, es para saber lo que necesitan, etcétera, ¿no? Y Citlali dijo, la Red Nacional de Tejedoras de la Patria busca convocar a mujeres en territorio que inciden para transformar sus comunidades y que a través de ellas informe, o sea, ellas van a informar sobre los servicios de atención y programas que existen para mujeres y podrán registrarse a través de la página. La meta es encontrar 100,000 tejedoras de la patria que entre sus actividades recibirán y entregarán la cartilla de los derechos de las mujeres e invitarán a 5 mujeres a ser parte de esta red. Se reunirán para compartir saberes y experiencias y además, o sea, para que veas que sí van a ser reconocidas, van a recibir un reconocimiento firmado por la presidenta para reconocer su labor. O sea, el reconocimiento por toda esta chamba va a ser recibir un reconocimiento firmado por la presidenta. Y volvemos a lo mismo, o sea, yo llegué a ver este tipo de reconocimientos firmados por Salinas, por Cedillo, ¿no? A estas mujeres líderes comunitarias pues que se sentían bien porque recibían este reconocimiento, pero o sea, aparte de que todo esto es trabajo, ¿no? O sea, repartir las cartillas, hacer reuniones, compartir experiencias y saberes, además coloca la responsabilidad de informar sobre los servicios que da el gobierno, algo que de acuerdo a la reforma constitucional de derechos humanos es responsabilidad del Estado. El Estado tiene la obligación de promover los derechos de las personas, o sea, esa es una responsabilidad del Estado mexicano, y además coloca en las mujeres la responsabilidad de cuidarnos entre nosotras. A ver, el tema de las violencias de las mujeres no es un asunto de cuidarnos entre nosotras, vuelvo a lo mismo, es una obligación del Estado garantizarnos a todas las mujeres, independientemente de las necesidades que tengamos, porque esa es la otra, no nada más va a ser para las que lo necesiten, sino garantizarnos a todas las mujeres una vida libre de violencia. ¿Y qué me toca como Estado hacer para garantizar esto? Y en ningún lado del programa se ve, al contrario, se vuelve una responsabilidad nuestra
recae, nos tenemos que cuidar entre nosotras y además entre nosotras tenemos que difundir la información que el gobierno genere y repartir esta cartilla de derechos cuando en realidad no hay ningún derecho que esté siendo desde esta comunicación garantizado por parte de las autoridades del Estado. A ver, me preocupan varias cosas que ustedes ya plantearon y que cuando yo estaba escuchando, y ahora que Marta nos hace el favor de leer el boletín de prensa, me vuelve a provocar este escozor que me pasó. Es decir, es una especie de pirámide, ¿no? Avon, Fuller, etcétera, está basado y todas las marcas de venta en catálogo está basado en la misma pirámide. Hay una líder, invita a 5, 10, 15, cada una tiene su promoción. El gobierno estaba pidiendo ahora 5 y te volverás diamante en algún momento o no sé, alguna cosa así. Eh, y esas 5 van a llamar a otras 5, y por eso se llama pirámide, ¿no? Porque vas construyendo estos lazos. Ya lo decía Marta, el Estado se está deslindando de la responsabilidad que tiene en materia no solo de violencia contra las mujeres, en materia de igualdad completa. Está en la Constitución. No, no se habla nada de las condiciones laborales, no se habla nada de la desigualdad en general y lo que necesitaría. Y creo que además se está enfocando solamente a ciertos tipos de violencia. ¿No? La violencia doméstica otra vez colocada en el centro y desligándose de todo lo demás, de todas las violencias, de esta violencia feminicida. Por eso digo, la científica decidió tirar todo a la basura en materia de los derechos humanos de las mujeres y decir, a ver, ahora díganme qué hay que hacer. El informe diagnóstico, Liz, que crea la Comisión Especial del Feminicidio que dirige en su momento Marcela Lagarde de los Ríos, hace el diagnóstico de lo que está ocurriendo a través de un método científico, haciendo honor a que ella es científica, ¿verdad? Hace un comité científico, etcétera. Y hoy eso lo tira a la basura la presidenta, va a hacer las asambleas y díganme por favor lo que quieren, eh, cuando sabemos además los resultados que eso va a traer. Y luego, ¿qué? ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿A qué se va a comprometer? Es decir, todo es populismo puro. Sí, 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 Liz, adelante. realmente, yo coincido completamente con la visión que plantea Marta, también con la tuya. Esto es capital político clientelar que nos aleja por completo de poder no solamente erradicar todas las violencias de las que las mujeres estamos viviendo en este país, sino de prevenir. No hay temas de prevención. Lo hemos dicho hace 3 décadas que se ha documentado desde los feminicidios en Ciudad Juárez. Se hablaba del tema de prevención y poco se ha abordado desde ahí. Me parece deplorable cada vez que sale en la mañanera algún tipo de estas políticas del bienestar para las mujeres, pues me asusta, la verdad. Yo también pensaba un poco, cuando yo estaba leyendo lo de las tejedoras, se me venía mucho a la mente lo del silbato, ¿se acuerdan? Este silbato. Quien no pudiera silbar fuerte sería la responsable de haber sido violentada por un hombre, ¿no? Si no lo hiciste bien, si no lo hiciste fuerte, si no lograste llamar la atención, es tu responsabilidad. De nueva cuenta me veo en esa misma circunstancia y volvemos a lo mismo. Entonces, yo creo que las políticas encaminadas por parte del gobierno no han funcionado. Desde esta operación limpieza, que lo único que han querido es eliminar las cifras reales de violencia feminicida para ocultarlas dentro de homicidios dolosos, han hecho mucho daño, están haciendo mucho daño, porque si no lo miramos, si no lo visibilizamos, es muy difícil que podamos hacer algo para entender la magnitud del problema, aunque lo sabemos, y más las que estamos aquí adentro, pero de manera general la población que pudiera entenderlo desde ahí. Y
esta política de las mujeres, de lo que está haciendo este planteamiento de la República de las Mujeres, dista mucho de lo que estamos viviendo las mujeres. O sea, yo pensaba en ese momento, se me vino a la mente lo del silbato. Si alguien te quiere agredir, silba fuerte para que tú puedas tener el mando y puedas prevenirlo, que alguien te pueda asistir en ese momento. Me parece terrible y además me parece que las mujeres, o sea, es no entender cómo trabajan las mujeres en este país en segundas y terceras jornadas laborales en un solo día. Es no entender absolutamente nada, que no pueden ni siquiera pasar tiempo con sus hijas, con sus hijos, porque pasan tiempo a tope en el trabajo y no solamente en el trabajo, llegan a seguir trabajando en casa. eh, ¿Cómo rayos van a tener unas asambleas para decirle al gobierno qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero? Y sobre todo, eh, me parece un punto clave lo que dice Marta, grupos de mujeres que nos protejamos entre nosotras. Eso es terrible. ¿En dónde está? De nueva cuenta, cada política que están sacando es ausencia del Estado, ausencia del Estado, ausencia del Estado. Mm, yo no quiero juzgar tan rápido el gobierno de Claudia Sheinbaum junto con su Secretaría de las Mujeres, pero a cada paso nos están dando golpazos a las mujeres donde entendemos que se alejan por completo de nuestras necesidades, de lo que queremos y sobre todo un desconocimiento de todo lo que se ha documentado a lo largo de 3 décadas y parece que acaban de llegar a México, tanto Citlali Hernández como secretaria de las Mujeres, como Claudia Sheinbaum. Me parece terrible lo que están generando en cada uno de estas propuestas. Nos alejamos de la prevención y de la erradicación de temas de violencia contra las mujeres. Pero además, o sea, no solo acaban de llegar, yo creo, y lo decíamos muy al principio, ¿dónde está el compromiso real con las ciudadanas de este país? Es decir, porque lo que hemos hecho las mujeres es protegernos entre nosotras, porque el Estado, los gobiernos de todos los partidos, de todos los colores, de todas las ideologías, en fin, les ha importado muy poco la vida de las mujeres. No han hecho nada realmente o muy poco para lograr que estemos vivas. Y la historia está escrita en nosotras, en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Cada una de nosotras tiene una historia de desigualdad, de violencia, de discriminación, por el simple hecho de ser mujeres. Nos han sacado, nos han hecho a un lado, nos han hecho menos en los medios, en la política, en el cine, en nuestras casas, en la calle, en la empresa, en la organización social, en fin, porque hay un sistema que sostiene todo esto para que seamos excluidas incluso de las redes sociales ahora con los discursos en contra de las voces de las mujeres. Me parece que es no querer asumir la tarea que les toca. Pero vamos a un corte de estación y volvemos. Hablé muy pronto de la programación musical. Yo decía, está movidita, pero bueno, ya el amor romántico llegó nuevamente a nuestras puertas. Estamos en la mesa política hablando precisamente de lo que el jueves, ¿verdad? Pasado, la presidenta y la secretaria de las mujeres del gobierno federal presentaron precisamente como pues la novedad de las acciones que vendrán pues no sé muy bien para qué, pero entiendo que es para contrarrestar la violencia hacia las mujeres. Y bueno, pues sentaron todo esto y lo que decimos es, el Estado se está haciendo a un lado, está dejando a las ciudadanas responsables de todo ello, con un esquema político de los años 70, 80, si memoria no me falla, que es cuando el priismo estaba en su momento álgido de estas, del corporativismo total, ¿no, Marta? Del corporativismo total en todos lados. Surgían como hongos, ahí sí, como hongos, comités de base, organizaciones sociales, ciudadanas, etcétera, hasta los 80, yo diría, donde ya le empieza a costar un poco más de trabajo y pues la democracia
ya toma un poco más de fuerza, yo diría. En fin, me parece que si bien está ese esquema, está lo otro también de no asumir realmente la tarea que le toca a la primera presidenta en función de la reforma constitucional, del primero constitucional, pero en función de lo que ella misma ha propuesto, en función de lo que ella colocó en la Constitución con bombo y platillo, que fue el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la igualdad sustantiva. Pero esto que está planteando es populismo puro, no hay nada más allá y me parece que eso es muy grave, Marta Tagle, con la situación que estamos enfrentando las mujeres. El Sistema Nacional de Cuidados es un chiste, perdón, pero es un chiste. Lo que van a hacer en Juárez, tú lo has dicho muy bien, Marta, son las estancias infantiles que existen para las mujeres que tienen un empleo formal, pero aquellas que no lo tengan, pues van a seguir desprotegidas de un derecho que tendrían que tener. Sí, yo creo que, o sea, primero me parece bien importante, sobre todo para la audiencia, decir que en términos generales, la idea de que las mujeres nos involucremos en el diseño, en la consulta, en la ejecución de las políticas públicas, de entrada no sería una mala idea, ¿no? Me parece que también desde la sociedad civil hemos insistido mucho, ¿no? En que haya una consulta, que haya una participación, que digamos efectivamente qué tipo de políticas y programas necesitamos, que los evaluemos, que digamos si están resolviendo o no las necesidades que las mujeres tienen. O sea, si esta participación ciudadana de las políticas que nos afectan o que van dirigidos hacia nosotros, sin duda, es algo que desde todo el enfoque de derechos humanos es algo que se promueve y sin duda desde la sociedad civil organizada, ¿no? Pero eso es muy diferente a lo que se está proponiendo ahorita, porque lo que están proponiendo al final de cuentas es el trabajo que en el mejor de los casos tendría que hacer una red de personas servidoras públicas que deberíamos de tener perfectamente identificados, que deberían de tener acceso a un trabajo formal, ¿no? Con un salario digno, con una seguridad social. Y aquí lo que estamos viendo es una red de mujeres que están hablando de 100,000 mujeres que van a recibir un reconocimiento por escrito, a las cuales se les van a dar responsabilidades, ¿no? Repartir la cartilla, hacer asamblea, charlas, o sea, van a tener, o sea, a las tareas que de por sí las mujeres tienen, agrégales estas otras tareas y van a recibir un reconocimiento, un papelito por escrito, ¿no? Entonces, eso de entrada denigra sin duda el trabajo de las mujeres. Y por último, que lo que decías, el tema de los cuidados, cada vez diluyen más la palabra cuidados. En un principio venía como, no, que vamos a instalar el sistema de cuidados, después anunciaron esto de los CESI, después dijeron que el DIF y el IMSS, y ahora, después este programa se iba a llamar Cuidadoras de la Patria, y finalmente la llamaron Tejedoras de la Patria. Igual hubiera yo criticado el de cuidadoras porque efectivamente seguir reproduciendo la idea de que somos las cuidadoras, pero lo han diluido porque en final de cuentas me parece que no van a hacer nada con respecto al tema del cuidado. Y yo lo que veo es que efectivamente o sea, la realidad contra las capacidades institucionales es una brecha enorme, ¿no? O sea, ¿qué es lo que propone la presidenta a partir de reformas incluso que llevó a la Constitución? Aquí hablamos en esta mesa de la reforma en materia de igualdad sustantiva y que le daba un reconocimiento al tema de la violencia directamente en la Constitución contra la realidad, y vemos que simple y sencillamente hay un hueco enorme, una brecha enorme, porque no hay manera que con lo que está proponiendo ahorita la Secretaría de las Mujeres se vaya a alcanzar eso, porque también se entiende que pues un programa tiene fines progresivos y poco a poco puede tener una meta de alcance. Esto no tiene para dónde llegar a lo que se propone realmente de atender, de prevenir, de erradicar las violencias contra las mujeres, que sin duda el día de hoy sigue siendo la violencia pues la principal amenaza y riesgo para el ejercicio de todos nuestros demás derechos. O sea, no solamente la vida que está en juego con las violencias a las mujeres, sino el transitar libremente en la calle, el acceder a la educación, el acceder al trabajo. En todos los espacios se sigue reproduciendo la violencia contra las mujeres y ese sigue siendo hoy en día la principal amenaza para el ejercicio de esos derechos, y no estamos viendo ahora que además se desaparece con ABIM, se le dan estas atribuciones a la Secretaría de las Mujeres.
Por cierto, algo que tendremos que analizar en el programa con mayor detenimiento es que formalmente, casi que nos pasó de noche, desaparecieron el PAIMEF. Este programa histórico, emblemático, para quienes no lo conozcan, era el programa que se dirigía a las instancias de las mujeres justamente para la atención de la violencia contra las mujeres. Se desaparece y se fusiona con otro, el de transversalidad, y se llama ahora Rabin, que no recuerdo su nombre exacto, ya ves las siglas, pero el Probaim se juntó con el PAIMEF, hicieron uno solo y ahora este programa, igual lo que estamos platicando ahorita, en este programa van a tener que hacer lo mismo, atender violencias, promover la igualdad, construir el sistema de cuidados, todo en una sola bolsa y en ese sentido también es un retroceso. Entonces, también digamos que viendo cómo se estructura la política pública entre la promesa y la realidad, pues vemos que nada que ver una con la otra. Una cosa es lo que se dice, se promete, se habla en la narrativa de las conferencias de la mañana y otra muy diferente es lo que en los hechos se está buscando implementar y entre otras cosas porque los pocos recursos públicos con los que hay, y me refiero a pocos porque no porque sean pocos, son muchos miles de millones, pero me refiero a que los que quedan libres después de las subvenciones directas de transferencias a los programas sociales y todos los demás compromisos, quedan muy pocos recursos que se destinen realmente para poder hacer cualquier otra política pública y no hay recurso que alcance para eso. Entonces, pues ahí lo pintan de programa, de política pública, lo anuncian con bombo y platillo, pero como ustedes han bien dicho, es lo mismo, todo además ahora en una sola bolsa, sin una claridad de cómo se va a poder evaluar y utilizando además a las mujeres para que sean las que se dediquen a hacer esa chamba por la cual el gobierno no tiene ni los recursos para hacerla ni tampoco la intención de hacerla. Bueno, no quiero ser mal pensada, pero sí, mi querida Liz, digo, es difícil no ser mal pensada porque todo este proceso eh, de populismo social, de asambleas, etcétera, porque todo, es una idea vieja, ¿no? Todo lo resuelve la Asamblea Popular a mano alzada, los proyectos o este programa que hicieron para los municipios, recordarás, Liz, que entregaron no sé cuántos millones, también lo anunciaron con bombo y platillo, y resulta que en concreto esos miles de millones de pesos se traducen 15,000 pesos por municipio, así, de concreto, ¿no? Entonces, a mano alzada van a decidir en qué gastan 15,000 pesos los municipios, ¿no? En un foco o en una bomba de agua, porque más o menos eso es lo que funciona y que va a servir para darle agua a lo mejor a una escuela, que sería muy bueno, pero esta lógica de asambleísmo viejo con el que ya no puede funcionar el mundo, ni las exigencias de este país. No podemos creer que la asamblea lo resuelve todo. Ya lo planteaba muy bien Marta, una cosa es la participación ciudadana y otra cosa es esto que están marcando, que a lo mejor el movimiento, digamos, feminista, el movimiento social, puede tener asambleas y votar ahí a mano alzada algunas cosas, pero eso no quiere decir que vamos a resolver los grandes problemas de la nación para evaluar efectivamente qué tenemos, qué no tenemos. Y yo me preguntaba, ¿cuánto va a aguantar esto? ¿Con qué vamos a llegar a la mitad del sexenio en términos de realidad hacia las mujeres? ¿Cuántos casos más de violencia feminicida? ¿Cuántas activistas más asesinadas? ¿Cuántas mujeres y niñas más desaparecidas? ¿Cuántas jóvenes van a tener que abandonar los estudios por embarazo en adolescentes? ¿Cuántas mujeres van a morir por abortos mal practicados? ¿O la muerte materna seguirá creciendo? Es decir, de eso no se habla. Dice en el punto, me parece que todo esto, este desaparecer del Estado mexicano, atraviesa precisamente los cuerpos, vida e integridad de mujeres, niñas y adolescentes. Ese es el punto verdadero. ¿Por qué? Porque nos siguen desapareciendo a las mujeres, porque siguen desapareciendo activistas y defensoras, eso es una realidad. El tema de feminicidio no se ha detenido,
no ha habido una transformación, esa es la realidad. Y lo que es una realidad es que el Sistema Nacional de Cuidados en este sexenio no va a ser efectivo y todo esto nada más son improvisaciones. Lo dijo Citlali y lo documentamos. En este sexenio no va a salir el Sistema Nacional de Cuidados y empiezan a salir estas improvisaciones y lo único que sabemos o entendemos es eso ante la oleada de críticas que ha recibido el gobierno. ¿Por qué? Porque esa fue una promesa importante de Sheinbaum durante su campaña. El Sistema Nacional de Cuidados. Y en menos de un mes, Citlali Hernández dice, en este sexenio no va a ser posible. Y todo esto pues simplemente son improvisaciones que lo que hacen es afectar eso, la vida, integridad y el cuerpo de las mujeres en este país. Eso se va a quedar pendiente y creo que al momento, por eso yo decía, ¿cómo vamos a llegar a la mitad de sexenio, de este sexenio? ¿Con qué cuentas, con qué corte de caja, con cuando ya Marta nos coloca esto de PAIMEF, que no lo vimos y que ya nos colocaste el tema para la siguiente mesa? Muy bien, Marta, gracias. Porque sí, hay que entrar, porque es tanta la información que se tiene, así como Shakira empuño hacia la calle y ahora búscate las chaquiritas rojas, pues está muy complicado, ¿verdad? Entonces, claro que se nos pueden ir este tipo de temas y gracias, Marta, por traerlo y ponerlo acá, es muy importante, porque están ocurriendo muchas cosas y no nos estamos dando cuenta de la dimensión del desmantelamiento institucional que se está llevando a cabo, que se continúa. Después del sexenio de Andrés Manuel, pues en este sexenio es la concreción de un montón de desmantelamiento. Y la discusión de las concesiones de radio, que tampoco está siendo recuperada con todo lo que eso va a implicar, porque es la concentración nuevamente en unas cuantas de las concesiones de radio. ¿Y cuál democracia, cuál apertura, cuál sociedad, etcétera? Me parece que eso es lo que tenemos enfrente, pero vamos a continuar con este y otros temas aquí en la mesa política. Vamos a un corte de estación, volvemos. Estamos aquí de vuelta en Análisis Feminista. Mesa política, perdón, que estamos en esta mesa. Y bueno, pues vamos a darle continuidad al tema. La periodista Lucía Lagunes Huerta tuvo que salir ahora, pero vamos a terminar, Marta y yo, de conversar. Vamos a terminar estos temas. Bueno, hace nada también, el 16 de abril, se presentó por parte de la Secretaría de Salud un proyecto de una nueva norma mexicana relativa a servicios de planificación familiar y anticoncepción. Eso es un temazo para el tema de mujeres que abarca una infinidad de temas que tiene que ver igual con la vida, la integridad, la salud de las mujeres. Bueno, pues nos hablaba de gratuidad de derecho de servicio, la obligación en apariencia, ¿verdad? Porque siempre hay la obligación, sí, la obligación de todas las instituciones de salud a otorgar, por ejemplo, anticonceptivos, sea derechohabiente o no la persona, aunque sean menores de edad. Y bueno, pues esta norma viene a sustituir otra que teníamos desde hace 20 años que nos venía regulando. Yo te pregunto aquí, Marta, estas circunstancias, estas nuevas normas nos permiten, por ejemplo, ir hacia los objetivos de desarrollo sostenible en cuanto a evitar muerte materna, VIH y poder llegar a comunidades, sobre todo comunidades indígenas, afromexicanas, nos permitiría revertir la situación de rezago que se tiene, porque sin duda hay un tema de rezago muy importante en el país en esta materia. Y yo te quiero preguntar, ¿esta nueva norma oficial mexicana nos permitiría tener nuevos servicios de planificación familiar y anticoncepción? Desde luego, desde una perspectiva intercultural, feminista, incluso de perspectiva de género. En fin, ¿cómo la miraste, Marta, esta propuesta de la norma?
Sí, como tú bien dices, la norma oficial mexicana 05, este proyecto que está para el 2025, es una norma que viene desde el 93 y que tiene como objetivo justamente regular los servicios de salud con respecto a la planificación familiar y la anticoncepción, ¿no? Digamos, como sus objetivos y hemos visto a lo largo de estos más de 20 años, un poquito más de 20 años, cómo ha venido evolucionando esta norma, de manera muy particular la modificación que recibió en el 2004, que además incorporó esta posibilidad de la anticoncepción de emergencia también para menores de edad, porque había toda una serie de tabús y limitantes, ¿no? Casi, casi que tenías que hacer cita médica para pedir que te pudieras acceder a estos servicios de anticoncepción. Y me parece que ahora este nuevo proyecto, que además está en su etapa de consulta y que además por eso también me parece muy importante, y cuando Luciano lo propuso para analizar en esta mesa política de CIMAC, me parece muy importante porque justo está en este momento en la etapa de consulta. Son 60 días que se abren a partir creo que del 23 de abril, que se publicó en el diario oficial, para consultar al público en general, y me parece muy importante que vayamos y la revisemos a fondo para ver qué podemos todavía proponer al respecto. Porque este proyecto me parece que responde a una necesidad que se está viendo a raíz de las reformas que se han dado. Digo, cada norma se tiene que ir actualizando cada 5 años por lo menos, y digamos que estamos en el tiempo de reformar y de modificar esta norma y actualizarla, ¿no? Pero esta modificación en particular me parece que responde a la necesidad que se ha generado a partir de las reformas que se han dado en la mayor parte del país con respecto a la interrupción legal del embarazo. Recordemos que en el 2008 pues apenas se había aprobado la ILE en la Ciudad de México. Después hubo toda una andanada de reformas, contrarreformas que establecieron el derecho a la vida desde la concepción en varios estados, y hasta hace pocos años empezó nuevamente a avanzar en las reformas en las entidades, y hoy, si no mal recuerdo, ya hay 22 entidades que tienen reformas que establecen la interrupción legal del embarazo en un periodo de más o menos en casi todos lados es hasta las 12 semanas, ¿no? Entonces, digamos que esto ya está, pero en la parte, o sea, volvemos a lo mismo. Qué bueno que está en la ley, pero esto no va a ser una realidad para las mujeres si no cuentas con una política pública al respecto, porque no solamente se trata que dejes de criminalizar a las mujeres, sino que como Estado des las condiciones para que puedas justamente tener esta posibilidad de interrumpir legalmente un embarazo. Y esto simple y sencillamente no se estaba generando en automático por parte de estos lugares donde se modificaron los códigos locales, y me parece que la mayor parte de las entidades donde se estaba aprobando ni siquiera estaban intentando hacer un servicio de salud público al respecto. Entonces, digamos que de alguna manera esta modificación a la norma responde a esa necesidad de poder establecer ya como parte de los servicios que se dan desde salud la posibilidad de que el derecho a decidir de las mujeres incluya estos servicios de interrupción legal del embarazo, y que lo haga además en las condiciones en las que efectivamente particularmente la resolución de la Corte con respecto a este tema emitió, ¿no? Todo lo que debe de tener una política pública, que es atender de manera digna, no retrasar la posibilidad de interrumpir un embarazo, ¿no? Todas las condiciones que establece, y por supuesto prestarte al término del procedimiento asesoría para justamente de anticoncepción, para que no sea reincidente, en fin, diseñar toda esta política pública, que pues la norma sin duda va a poder influir en ello, pero será una parte, ¿no? O sea, no será todo lo que se requiere con respecto a este tema, y me parece que muchas veces nos pasa a quienes convivimos con adolescentes, que tenemos pues, ya sea hijos, hijas en casa, o que tenemos posibilidad de educar, que creemos que
que tienen mucha información hoy en día, ¿no? Que abunda la información hoy en día. Pero lo cierto es que en términos reales, el acceso de las juventudes a anticonceptivos ha disminuido, ¿no? O sea, uno diría, no, es que ahora tienen mucho mayor información, pues no. Lo cierto es que la anticoncepción se ha disminuido y pues por eso, digamos que la Estrategia Nacional de Embarazo Adolescente pues sigue sin dar los resultados que se esperaban y como tú comentabas, Liz, pues efectivamente todavía estamos lejos de la meta que tenemos en materia de muerte materna y de embarazo no deseado, precisamente porque la parte de la anticoncepción, de la planificación, que ha estado muy centrada solamente en la planificación por parte de las mujeres y no también de los hombres, se requiere cambiar, ¿no? Y entonces esta norma sin duda pone desde el sector salud lo que le corresponde para que desde el sector salud se pueda tratar este asunto, pero no será suficiente si no se integra de una mayor formación desde el ámbito educativo, desde la parte familiar, desde el acceso a los propios métodos de anticoncepción que sea mucho más ágil, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es una política pública que sigue sin terminar de aterrizarse y que además, déjame decirte, y con eso concluyo este comentario, hace mucho y decíamos, bueno, es que entendemos que en los gobiernos panistas, siendo como son, pues no vamos a ver comerciales para la anticoncepción, pero ni en los de derecha, ni en los de centro, ni en los de izquierda, que se dicen de izquierda, los gobiernos vemos una difusión con respecto a la anticoncepción, al uso del condón, a prevenir embarazos no deseados, ¿no? O sea, no lo vemos y eso es muy lamentable, es un tema del que casi no se habla y que además, por ejemplo, déjame decirte que de la mano de que esto ha implicado el que haya menos uso de anticonceptivos, también hay mayor cantidad o sea, se ha dejado como muy de lado y sigue siendo un problema latente de enfermedades de transmisión sexual de manera muy particular el VIH y SIDA. Entonces, digamos que ese es un tema que ahí sigue latente y que pues está siempre como muy olvidado en segundo plano, si no es que más, y que en un gobierno que se dice izquierda y progre debería de tomárselo más en serio, no solamente con estas reformas en los estados del aborto, sino con una política pública al respecto. Sí, yo lo leía y miraba una letra, una redacción, una narrativa extraordinaria, con los terminajos que hoy son políticamente correctos, pero aplicado a la vida cotidiana me parece que dista mucho de ser una realidad, de ser que tengamos de verdad las mujeres, las niñas, las adolescentes que tengan acceso a estos servicios de consejería incluso y que tengan una perspectiva laica, por ejemplo. Y yo miraba dentro de este documento oficial eh, cómo a las mujeres hay un rezago enorme y hay una deuda enorme para nosotras, incluso desde la ciencia, porque los anticonceptivos también siguen estando... siguen estando dirigidos a nuestros cuerpos, pero son los mismos de hace 40 años. Es decir, no ha habido una evolución que nos permita tener pues nuevas formas de cuidarnos. Me parece que poco se involucra a los hombres, entonces yo miraba un rezago científico, pero también desde la Secretaría de Salud. En fin, para irnos a un corte comercial, un minutito, Marta, ¿cómo miraste? ¿Qué miraste dentro de de este documento, si pudiste por ahí leerlo, que no es tan extenso en realidad? Ujú. Sí, no, yo coincido plenamente contigo de que cuando uno lee la norma te hace que te sientas como de repente en el mundo ideal de los derechos humanos, ¿no? Están considerados todos los elementos que desde el enfoque de derechos humanos en materia del derecho a decidir están ahí, ¿no? Y dices, wow, qué maravilla. Y el tema está que así me ha pasado con otras cosas que me ha tocado leer. Por ejemplo, fui y leí
el reglamento interno del Instituto de Geriatría y yo decía, wow, está hecho, o sea, si uno lo lee, está para garantizar los derechos de las personas adultas mayores súper bien, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, una cosa es lo que queda en la norma, lo que dice, pero eso se tiene que convertir en una política pública. Y con respecto a esta norma de salud, lo que implicaría es que hubiera recursos, o sea, ¿con qué recursos cuenta? Y no solamente me refiero obviamente a los financieros, que sin duda son los más importantes, sino en este tema muy importante, recursos humanos. O sea, ¿cuánta persona capacitada, especializada en el tema realmente hay en la Secretaría de Salud para atender y tratar estos temas? Y me parece que muy poca, ¿no? Entonces, todo esto que dice ahí se tiene que convertir en una serie de capacitación, de formación, de contar incluso con los anticonceptivos, o sea, si no hay ni agujas ni jeringas, menos va a haber anticonceptivos. Entonces, todo esto se tendrá que traducir en una política pública y si no hay recursos, pues va a estar medio difícil. Pues muchas gracias, Marta, por esta conversación en directo y tan cercana. Bueno, pues yo quiero agradecer la invitación a la periodista Lucía Lagunes Huerta en Mesa Política. Ya nos dejaste aquí algunos temas para la próxima semana que serán muy interesantes. Muchas gracias a todas, a todos, a quienes nos han seguido. Y bueno, pues nos encontramos de nueva cuenta el próximo lunes por aquí en punto de las 10 de la mañana para poder seguir abordando temas tan importantes para la vida y la integridad de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas en este país. Muchas gracias y bueno, pues hasta la próxima y por allá les mando un saludo y un agradecimiento en cabina por hacer posible este programa. Muchas gracias y bueno, pues hasta la próxima. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.